Buenas tardes, compañeras y profesor. Mi tema es la medicina biorregenerativa, como lo mencioné anteriormente, y debido a que este es un tema muy amplio y que tiene mucho campo de estudio, tuve que escoger como una parte específica de la cual quería investigar, algo a lo que me quería apegar para que pudiera hacer una investigación que tuviera información suficiente, pero que no divagara demasiado en otros ámbitos. Entonces la enfoqué en el trabajo con las células madre. Inicialmente, mis preguntas para esta investigación fueron ¿qué es la medicina biorregenerativa y cómo se usan las células madre? Me imagino que ya han podido tener la oportunidad de aprender sobre las células madre o sobre la medicina biorregenerativa. De hecho, fue una sorpresa para mí descubrir que muchos de estos tratamientos que se hacen con las células madre se vienen haciendo desde hace mucho tiempo, tanto tiempo que uno pensaría que no hay una ampliación suficiente de instrumentos para poder hacer estas investigaciones. Sin embargo, en los laboratorios más capacitados, este tipo de tratamientos se han venido desarrollando desde años anteriores y más o menos los puedo ubicar en una fecha, 1984, que se menciona en una de las lecturas que hice sobre el tratamiento con células madre. Entonces es algo que ya tiene tiempo, se ha estado estudiando, sin embargo está en evolución constante igual que la humanidad misma. Para iniciar vamos a definir qué es la medicina biorregenerativa. El doctor Hernández define esta rama de la medicina como la medicina regenerativa es una rama de la medicina que se ha desarrollado considerablemente en los últimos años. Los avances en este campo se han vinculado estrechamente con los nuevos conocimientos adquiridos sobre las células madre y su capacidad de convertirse en células de diferentes tejidos. Esto produjo, inicialmente, cierta confusión que llevó a considerar la medicina regenerativa como una nueva disciplina, cuando en realidad lo nuevo eran los crecientes conocimientos adquiridos en los últimos años sobre la biología y potencialidades de las células madre, ya sean las embrionarias o las adultas. Esta rama de la medicina surge como una respuesta a la necesidad de solucionar ciertos males que vienen a ser congénitos o que se producen en áreas del cuerpo en donde no se puede hacer un tratamiento con medicamentos convencionales, porque el daño ya es a nivel profundo, ya se dañó una estructura, una composición de ADN, una forma celular, y es una respuesta a esto, porque como no se podía tratar este tipo de enfermedades con los tratamientos convencionales, se buscan, como siempre, una forma de poder avanzar, de poder tratar este tipo de situaciones y así poder brindar una mejor esperanza de vida, una mejor calidad de vida a las personas que padecen este tipo de enfermedades. Y es así como se desarrolla esta medicina biorregenerativa, que tiene que ver con el tratamiento de las áreas más pequeñas de nuestro cuerpo, que son nuestras células, ¿verdad? Los componentes dentro de nuestras células. Y eso lo vamos a ver más adelante. Algunas de las aplicaciones o definiciones que recibe esta rama de la medicina son, por ejemplo, se utiliza con frecuencia como sinónimo de ingeniería de tejidos, ya que, como sabrán, las células están estrechamente relacionadas con los tejidos, aunque la medicina regenerativa pone más énfasis en el uso de células madre para producir tejidos que en el tratamiento con tejidos específicos. Es la rama de la bioingeniería que se sirve de la combinación de células, métodos de ingeniería de materiales y bioquímica para mejorar o reemplazar funciones biológicas. En la práctica, el término está íntimamente relacionado con las aplicaciones para reparar o reemplazar parcial o totalmente tejidos. No solamente se utiliza para el tratamiento de tejidos, sin embargo, inició como esto, entonces está íntimamente relacionado
con el tratamiento que tiene que ver con el reemplazo parcial o total de tejidos. Es esencialmente una emergencia de la aplicación de células madre y de la biología del desarrollo. Es un campo con un rápido avance que abre nuevas y excitantes oportunidades con la aplicación de metodologías y tecnologías completamente revolucionarias. Esto porque para poder hacer este tipo de tratamientos es necesario tener un conocimiento profundo sobre la biología humana, la biología animal, porque inicialmente se hacen animales. Y también porque es necesario innovar en la tecnología de laboratorio para poder tratar correctamente con estas partículas tan pequeñas que son las células y no producir errores o no estropear las muestras. Entonces, este campo de la medicina obligó a la medicina general, a la biotecnología, a actualizarse en referencia con las tecnologías y con los conocimientos. Sin embargo, sigue en avance, es algo que se sigue produciendo hasta el día de hoy. Se refiere a la investigación de tratamientos que restauren partes del organismo adulto. Hay 3 estrategias para la aplicación de futuros tratamientos: la transmisión de células madre o células progenitoras, la inducción de sustancias y el trasplante de órganos y tejidos obtenidos in vitro. Todo esto ya es algo posible. Entonces, para una persona adulta, que es normalmente en donde se utilizan estos tratamientos, es posible realizarle un trasplante o un reemplazo de un tejido o de una parte esencial de su cuerpo con el apoyo de las células madre. Estas células madre pueden ser de la misma persona. De hecho, es algo que se espera que sea porque así aumenta la compatibilidad dentro del trasplante y el cuerpo del receptor. Sin embargo, también existen las donaciones de células madre. Esta disciplina médica se ha basado fundamentalmente en los nuevos conocimientos sobre las células madre y en su capacidad de convertirse en células de diferentes tejidos. Ella se apoya en los mismos factores que el organismo emplea para su autorreparación. Es decir, vean que nuestro cuerpo, algunas partes de nuestro cuerpo tienden a autorrepararse. Los órganos esencialmente cicatrizan las heridas que puedan llegar a tener o lastimaduras, y hay algunos órganos que se reparan o que pueden reconstruirse casi por completo, como por ejemplo el hígado. Entonces, en base a esto se observa que nuestro cuerpo tiene la tendencia a autorrepararse. Sin embargo, hay algunas deficiencias que, por supuesto, van a tener como consecuencia que sea necesaria una intervención más profunda, un tratamiento más profundo, y de ahí es de donde surge también esta necesidad de aplicar células madre. Vamos a ver cómo se aplica específicamente estas células madre, una definición de las células madre por si no tienen un concepto muy amplio sobre esto. Inicialmente las células madre son definidas por el Dr. Hernández como células madre. Se pueden clasificar en embrionarias y adultas. Esto es porque se pueden conseguir dentro de tejidos embrionarios, que serían los tejidos en formación, y también en tejidos adultos. Entre las principales células madre con potencia terapéutica se han señalado las embrionarias, las fetales, las amnióticas, las de la sangre del cordón umbilical, las adultas y más recientemente las células con características embrionarias que se han obtenido mediante la reprogramación de células adultas y que se ha llamado célula madre pluripotentes inducidas. Estas células madre pluripotentes, o también se les llama multipotentes, son células que tienen la capacidad de cumplir múltiples funciones. De ahí esa expresión de pluripotentes, es porque son muy potentes, son células que tienen la capacidad de trabajar con diferentes tipos de tejido, con diferentes tipos de célula. El tratamiento con células madre ha dado lugar a un nuevo tipo de tratamiento que se puede catalogar como terapia celular regenerativa y que en la actualidad es uno de los temas más excitantes de la medicina contemporánea.
como lo fueron en su época sus antecesores, representados por la transfusión sanguínea y el trasplante de médula ósea, que son en la actualidad procederes habituales y de reconocido valor. Tendrán conocimiento de los tratamientos que se hacen muy conocidos con la médula ósea, en especial en el tratamiento de enfermedades como el cáncer en la sangre, la leucemia. Entonces, todo esto viene siendo antecesores de los tratamientos posteriores con las células madre. Es importante también recalcar que esta medicina regenerativa enfoca el tratamiento con las células madre porque puede sustituir, regenerar células humanas, tejidos u órganos, y esto puede restaurar completamente la función normal del órgano. De hecho, esta es una de las aplicaciones principales o de las ideas principales por las que se utiliza este tipo de tratamiento como una medida para poder lograr un funcionamiento normal dentro de un órgano que ha estado fallando. Aquí podemos ver una imagen en la que estamos representando las células madre, cómo estas se dividen y provocan o se producen más células. Estas reciben el nombre de células madre porque son las células iniciales, es de donde surgen todas las demás células. Por eso es que también tienen la característica de tomar forma o características de cualquier otra célula, porque de ella es de donde surgen todas las demás células. Parte de estas células madre importantes que podemos encontrar dentro de nuestro cuerpo están las células que se encuentran dentro de la médula ósea, que también se llaman células madre hematopéyicas, y también están las células progenitoras endoteliales procedentes del hemangioblasto, el embrionario, y las células madre mesenquimales. Estas mesenquimales son células que se utilizan principalmente dentro del tejido óseo. Estas han adquirido una gran relevancia en los últimos años por sus potencialidades terapéuticas. Más adelante vamos a ver cómo es que se utilizan estas células madre específicas, las mesenquimales, dentro del tratamiento de lesiones óseas. En el orden práctico, las células mononucleares derivadas de las células óseas pueden verse como portadoras de un cóctel de diferentes células madre. Las células madre derivadas de la médula ósea, con reconocida plasticidad y capacidad proliferativa, pueden circular en la sangre periférica y migrar a diferentes tejidos distantes, en los que pueden asentarse y contribuir a la regeneración de sitios dañados. Este es el tipo de tratamiento que se utiliza para el cáncer en la sangre, por ejemplo. Se toma una muestra de médula ósea sana, donde contiene células madre sanas, se inserta o se inyecta dentro de las personas con la enfermedad y normalmente, o lo que se espera, es que estas células, al viajar por la sangre, encuentren las áreas afectadas y puedan asentarse ahí y contribuir con la regeneración de los sitios que se encuentran afectados por esta enfermedad. Además, en las células madre de la médula ósea se han identificado un receptor específico para la quimiosina. A este lo vamos a llamar CXCR4, que es un receptor que funciona como una llave o una cerradura de la quimiosina. La identificación de este sistema ha contribuido a conocer mejor los mecanismos relacionados con la movilización, migración, quimioatracción y fijación de estas células a los tejidos. Vean que esto de movilización, migración, tiene que ver con la capacidad que tenga la célula para movilizarse dentro de la sangre y asentarse, que es la parte de la fijación, en los tejidos. También se ha podido interpretar en que actúan diferentes factores movilizadores de estas células, como son
factores estimuladores de colonias, granulocitos, el factor estimulador de colonias y macrófagos que actúan provocando la ruptura del complejo. Estos rompen esta relación que existe dentro de el receptor específico de la quimiosina y esta llave o cerradura que funciona como una relación entre la célula madre y la quimiosina. La liberación de las células madre de su anclaje tisular y por otro lado de los nuevos agentes movilizadores, cuya acción consiste en inhibir o bloquear al receptor CXCR4, lo que impide la unión ligando este receptor. Estos productos removilizadores se usan en el campo de la medicina bioregenerativa para facilitar la movilización de las células madre a la sangre periférica para su recolección y posterior implantación. Este proceso que les acabo de comentar, en donde se utiliza otros estimuladores para romper la relación que existe dentro del complejo CXCR4 y la célula madre y así liberarla y promover un nuevo movimiento, que es a lo que llamamos removilizadores, es con el propósito de facilitar el movimiento de las células madre dentro de la sangre y su periferia, para que así puedan implantarse en los tejidos de una mejor forma. También se ha utilizado en algunas investigaciones para promover la movilización y aporte endógeno de células madre con la finalidad de que un mayor número de células circundantes pueda dirigirse hacia algunos tejidos dañados. Todos estos hechos han contribuido a extender la aplicación de la química y de la clínica de la terapia celular regenerativa con células madre adultas. ¿Por qué se menciona la clínica y la química? Porque para poder hacer todos estos tratamientos es necesario un amplio conocimiento químico, entonces se tiene que ampliar todo este conocimiento de cómo funcionan las sustancias, cómo es que se pueden relacionar y cómo romper esos enlaces. Por otro lado, la parte de la clínica es porque se utiliza a nivel de la medicina, entonces es muy necesario que clínicamente incluso los médicos que vienen en un proceso de aprendizaje conozcan el funcionamiento de las células madre y todos los tratamientos que se pueden hacer con ellas. Con la aplicación clínica de las células madre hematopéyicas se han conseguido importantes avances y en fecha reciente en el uso de las células madre derivadas del tejido adiposo. Vean que las células madre tienen una larga lista de aplicaciones que pueden ser de beneficio para los seres humanos en la contrastación o en el tratamiento de enfermedades que antes no tenían un tratamiento. Vamos a ver, aquí es parte de lo que les mencionaba, de este trabajo con las células madre. Dice, en los últimos años se ha obtenido evidencias de que la potencialidad de algunos tipos de células madre adultas es mayor de lo que se pensaba, pues ellas han demostrado en determinadas ocasiones capacidad para diferenciarse en células de diferentes linajes. El mejor objeto o ejemplo de esta versatilidad celular está representado por las células madre hematopéyicas, que es las que les mencionaba antes. Vean que aquí les adjunto una imagen donde podemos ver una célula madre de estas hematopéyicas y como esta célula puede convertirse en diferentes tipos de célula. Esto es una capacidad impresionante dentro de las células madre porque es lo que de hecho facilita todo el estudio y lo que provoca que sea posible utilizarla en el tratamiento de estas enfermedades. Entonces, tenemos por ejemplo que una célula madre puede trabajar como una célula intestinal, como una célula en el hígado, como una célula cardíaca, una célula nerviosa, una célula en la sangre, que es lo que les mencionaba antes con el trabajo de las células madre en la médula ósea, y una célula muscular. También pueden ser utilizadas como células óseas. Entonces, tienen un alto
nivel de abarque dentro de las posibilidades para ser utilizadas en diferentes tipos de tejidos. Acá les adjunté un video que vamos a ver. En este video se habla un poco más sobre este proyecto de trasplante o de tratamiento con las células hematopéyicas. Hola, me llamo Pedro y hace 3 años me realizaron un trasplante. A lo largo de los próximos minutos te voy a contar qué es un trasplante y muchas otras cuestiones relacionadas. Pero ten presente que todos somos diferentes y que cada persona lleva este proceso de una manera distinta. ¿Empezamos? Episodio 1. El trasplante de progenitores hematopoyéticos. Antes de empezar, me gustaría explicaros algo. Popularmente hablamos de trasplante de médula ósea cuando este en realidad es un tipo de trasplante. El término correcto para referirnos a este tratamiento es trasplante de progenitores hematopoyéticos. ¿Qué es la médula ósea? La médula ósea es un tejido indispensable para nuestra vida, ya que es donde fabricamos las células de la sangre y del sistema inmunitario. Está en el interior de algunos huesos como el cráneo, costillas y pelvis. ¿Y qué son las células madre? También llamadas células progenitoras hematopoyéticas. Son las células que se encuentran en nuestra médula ósea y tienen la capacidad de producir todas las células de la sangre que necesitamos para vivir. ¿Qué es un trasplante hematopoyético? Algunas enfermedades como leucemia, anemia aplásica, linfoma, síndrome mielodisplásico, mieloma múltiple, etc., se producen como consecuencia de una producción excesiva, insuficiente o anómala de células de la sangre. El trasplante es una opción de tratamiento para muchas de las personas con estas enfermedades, pero ¿en qué consiste? Se basa en la utilización de un tratamiento intensivo, altas dosis de quimioterapia, de radioterapia o de la combinación de ambas, para eliminar las células anómalas y a su vez las células madre. Esto hace que durante un periodo de tiempo controlado se dejen de producir las células sanguíneas. Para restaurar la función de la médula ósea, es necesario administrar células madre hematopoyéticas sanas, que reemplazarán a las anteriores y permitirán a la médula volver a producir células normales. Tipos de trasplantes. Existen diferentes tipos de trasplante en función de los siguientes criterios. En función del donante, autólogo, también llamado autotrasplante. Las células madre hematopoyéticas proceden de uno mismo. Singénico, cuando proceden, si es el caso, de un hermano gemelo idéntico. Alogénico, cuando procede de un donante sano, que puede ser familiar compatible, hermano, hermana, madre, padre, o de un donante no emparentado, de bancos de donantes nacionales o internacionales. Haploidéntico. Las células madre proceden de un familiar con el que compartes solo la mitad de tus genes, padre, madre, hermanos, primos. También podemos diferenciar el trasplante en función del origen de las células madre. Médula ósea. Las células madre o progenitores hematopoyéticos se extraen directamente de la médula ósea, de células progenitoras de sangre periférica, células movilizadas de la médula ósea a la sangre, sangre de cordón umbilical, las que se extraen de la sangre del cordón umbilical y de la placenta en el momento del nacimiento de un bebé. Y, finalmente, en función del tipo de tratamiento de acondicionamiento, llamamos así a la combinación de fármacos que se recibe antes de la administración de las células madre, convencional o mieloablativo, cuando el tratamiento incluye altas dosis de quimioterapia asociada o no a radioterapia, de intensidad reducida, no mieloablativo o mini trasplante. El tratamiento de acondicionamiento es de menor intensidad
y está indicado para aquellas personas que no habrían podido recibir un trasplante convencional. La indicación de un tipo de trasplante u otro depende de múltiples factores: el tipo de enfermedad que tengamos, la respuesta obtenida con los tratamientos previos, la disponibilidad de donante, nuestra edad y estado físico de salud, el peso o la existencia de complicaciones. Venida. Espero que les haya servido para comprender un poco mejor cómo se usa estas células madre hematopoyéticas, porque es parte de un tratamiento importante para las enfermedades como las que mencionan en el video, y es de lo que estábamos hablando. Siguiente tenemos los factores solubles, que son factores que tienen las células o que se encontraron dentro de las células madre. Son también características que tienen. Las autoras, en este caso Leandro, Francalacia y Douglas, mencionan y definen estos factores solubles como moléculas solubles producidas por las células madre que, una vez liberadas en los sitios dañados, ejercen allí una acción autocrina y paracrina. También se han señalado ventajas del uso de plaquetas como fuentes de factores regenerativos, teniendo en cuenta la cantidad de estos elementos solubles que ellas contienen. Esto no excluye la posibilidad de combinar la terapia celular con factores regenerativos específicos o con el aporte de factores plaquetarios, lo que podría potenciar la regeneración de los tejidos afectados. La MSC representa el reservorio de células reparadoras con reconocida plasticidad y capacidad proliferativa. Esto de proliferativa tiene que ver con la capacidad que tienen las células para extenderse dentro del tejido dañado, que puede circular en la sangre periférica y migrar a diferentes tejidos distantes, en los que puede asentarse y contribuir a la regeneración de sitios dañados. Es también importante mencionar que el desarrollo alcanzado por la ingeniería genética y la biotecnología ha permitido obtener diferentes moléculas eficaces en la regeneración de algunos tejidos. Ya se han hecho algunos estudios iniciales, tanto experimentales como clínicos, en los cuales se ha empleado el factor crecimiento del endotelio vascular recombinante para el tratamiento de lesiones isquémicas, pero no ha existido concordancia de los prometedores resultados obtenidos en los modelos animales con los negativos observados en seres humanos. Y aunque el factor de crecimiento del fibroblasto me mostró mejores resultados, no son significativos para la terapia angiogénica con proteínas, que se consideró de hecho poco eficiente. Todo esto ha hecho que esta forma de tratamiento haya pasado a un nivel secundario en relación con otros tratamientos más prometedores. Se ha comentado que gran parte de las enfermedades que podrían beneficiarse con aplicación de medicina bioregenerativa se deben a trastornos en los que actúan diferentes factores celulares y no a la falta de una sola proteína. Por lo que quiere decir es que estos factores solubles, aunque se han estudiado extensamente y se ha demostrado que en algunos casos son funcionales, también se ha demostrado que hay ciertas situaciones en las que no dan los resultados que se esperan, porque en el estudio con animales se observa un resultado positivo, una mejora significativa, pero cuando el estudio se pasa a organizaciones humanas, ya no se observan los mismos resultados, sino que de hecho se encuentran resultados deficientes, por lo que parte de estos tratamientos se ha dejado atrás, sino que se ha vuelto algo secundario y se ha enfatizado mejor en los tratamientos que sí han logrado obtener resultados efectivos en aplicación con los seres humanos.
Ante esta situación, se ha planteado que la terapia celular bioregenerativa puede ser una estrategia integral más lógica y eficaz, pues sería capaz de aportar no solo células madre, sino también diversas moléculas activadoras y reguladoras producidas o inducidas por ellas. ¿Cuáles son estas moléculas? Estos factores solubles, con la capacidad para favorecer la diferenciación de las células implantadas y también la estimulación de las células propias del tejido receptor, lo que contribuiría a una regeneración más fisiológica del tejido dañado. Es decir, si este tratamiento puede producir un efecto positivo, sería en gran escala, ya que no solamente estamos hablando de utilizar la célula madre como tratamiento, sino que se aprovechan todas las propiedades y características de la célula madre, como estas moléculas que pueden soltar, para que aumente la capacidad de regenerar el tejido dañado. Lo siguiente en lo que vamos a hacer énfasis es en el trasplante de genes. Cuando yo escuché esta expresión de trasplante de genes, fue muy chocante porque honestamente no tenía la idea de que se podía hacer un trasplante de genes. Sin embargo, no de esta magnitud. Sin embargo, vamos a ver casos en los que se pudo hacer y cómo es que se hace. ¿En qué consiste el trasplante de genes? El fundamento básico de este tratamiento consiste en introducir un gen normal o uno sano en el organismo de una persona que padeciera una enfermedad o una deficiencia producto de este gen. Se planteó de manera simple y como tratamiento principal para las enfermedades monogénicas, con el fin de que el trasplantado produjera el elemento deficiente a una medida similar a la de una persona sana. Es decir, la idea principal de este tratamiento era tomar un gen sano, un gen autólogo sano, y trasplantarlo dentro de una persona o en el área afectada de la persona para que este gen pudiera reemplazar el funcionamiento deficiente del gen o del faltante, porque puede ser que lo tenga pero que no funcione, o que no lo tenga del todo. Entonces, poder utilizar este trasplante para que el gen deficiente sea reemplazado o sea incubado de forma correcta y que de esta forma el funcionamiento natural del órgano en cuestión vuelva a la normalidad y que deje esta parte de la deficiencia y todos los problemas que pueda traer. Aquí les muestro una imagen de cómo se ve más o menos este trasplante. Es una animación, ¿verdad? Obviamente esto no se puede hacer así, a simple vista, con nuestras manos y simplemente con pinzas, sino que todo este tratamiento se tiene que hacer a nivel molecular con la ayuda de los instrumentos necesarios, como los microscopios. En la actualidad, este concepto de trasplante de genes se ha ampliado mucho y de hecho estos genes se usan con fines terapéuticos. Ha creado promisorias perspectivas para el tratamiento de diversas enfermedades. Así se ha sugerido que la modificación genética de las células madre o de las células progenitoras, recuerden que las células madre también pueden recibir el nombre de células progenitoras y que pueden ser células embrionarias o células adultas, puede representar un importante paso estratégico en la medicina bioregenerativa. La modificación genética podría mejorar algunas características de las células, tales como su supervivencia, propiedades metabólicas, capacidad proliferativa y la diferenciación. Se ha podido observar que las células progenitoras endoteliales modificadas tienen mayor potencial reparador, así como que las células madre mesenquimales han provocado un incremento en la expresión del gen proteincinasa, que también se conoce como AKT-1 o AKT1, promotora de la supervivencia celular. Adquieren mayor sobrevida y mayores beneficios funcionales que las células sin modificación genética. Como habíamos mencionado anteriormente en este curso,
La modificación genética ya es todo un tema, pero habíamos hablado tal vez, y de hecho en la película que nos sugirió el profesor, esta modificación genética no solamente se ve como un tratamiento a las enfermedades, sino que como algo estético. Aquí pueden observar que el tratamiento con células madre también constituye algo funcional que no precisamente tiene que hacerse durante el desarrollo del embrión, sino que puede hacerse en la vida adulta para mejorar las funciones de los órganos. Por otra parte, las células genéticamente modificadas pueden transportar un gen cuyo producto posee acciones paracrinas, endocrinas o ambas, que pueden contribuir a alcanzar mayores beneficios terapéuticos. Este pudiera ser el caso de las células mesenquimales, con sobreexpresión del gen del factor del crecimiento del endotelio vascular, en las que se apareció un aumento de la vascularización de la zona infartada en un modelo animal de infarto agudo del miocardio. Ahí estamos hablando de cómo se utilizan estas células para tratar enfermedades cardíacas. Igualmente se han realizado algunos estudios clínicos preliminares con la terapia génica transportadoras de isoformas del gen del factor de crecimiento endotelio vascular mediante vectores virales o plasmidos. Se trabajó también con virus para poder experimentar más y ampliar más el conocimiento sobre las aplicaciones de las células madre. También con la inserción en células de la médula ósea humana de este mismo gen para el tratamiento de pacientes con trastornos isquémicos de los miembros inferiores. Estos serían trastornos que normalmente se dan en las piernas y en las caderas. Estos procederes han sido muy limitados para extraer conclusiones y además la variabilidad de sus resultados plantea la necesidad de un mayor número de estudios controlados que permitan evaluar la verdadera utilidad de la terapia génica. Recientemente, el trasplante génico ha dado resultados considerados espectaculares para la comunidad científica, pues en este método se ha logrado la reprogramación de células adultas que han adquirido características similares a las embrionarias. Estas son las llamadas células madre pluripotentes inducidas. Este éxito abre nuevas y prometedoras posibilidades en el campo de la medicina bioregenerativa. Lo que queremos decir con eso es que estas células madre adultas, en personas adultas, han logrado ser modificadas de tal forma que vuelven a su estado embrionario, es decir, como células primarias, para reiniciar, digamos, todo el sistema, ya que tal vez tienen características que han producido daños dentro de la persona. Se ha podido reprogramar estas células, modificarlas para volver a su estado primario y de esta forma corregir los defectos que estaban produciendo. Tenemos algunas otras de las aplicaciones de este trasplante de genes. En este caso, las autoras Landro, Francalacia y Douglas también mencionan algunas de las aplicaciones, pero en el tratamiento de traumas. Antes les estaba citando en el tratamiento general de algunas enfermedades. Esto es específicamente dentro del tratamiento de traumas óseos. Las investigaciones están dirigidas a la aplicación de células madre para la regeneración de hueso y cartílago específicamente. Tenemos de primera instancia el cartílago. Para las lesiones osteocondrales de pequeño y gran tamaño se realiza el trasplante autólogo de condrocitos. Recordarán el video cuando nos mencionaban a qué se refiere este tipo de trasplante autólogo, que consiste en la obtención de condrocitos mediante la biopsia de cartílago tomado por artroscopia simple de la rodilla dañada en zonas de no apoyo, es decir, se toma una muestra ósea mediante una biopsia de la rodilla dañada, solamente que no es específicamente en la zona del daño, sino que en las zonas de no apoyo. Su posterior expansión celular por medio del cultivo, las cuales son devueltas al cirujano e inyectadas en el defecto, que se sella con un parche de periósteo fijado con puntos de sutura y adhesivo biológico como sellante. Es decir,
se toma una muestra de estas células sanas, son células madre, ¿verdad? De estas células sanas se toman una muestra de la zona sana dentro de la rodilla afectada. Estas células se van a cultivar hasta que tengan cierto tamaño y después son aplicadas en el área afectada, en donde se encuentra el daño celular. En ese lugar ya se realiza la sutura, se pone un sellante biológico y se espera, en este caso, los resultados que las células madre puedan hacer las modificaciones necesarias al daño que se encuentra. Desde el informe de Brittberg, en los primeros 23 pacientes en 1994 se realizaron trasplantes a más de 30,000 pacientes en el mundo. Vean que este tipo de tratamiento es un tratamiento que se viene haciendo desde hace bastante tiempo, como les mencionaba, en este caso 1994, y que ya tiene muchos pacientes que han sido tratados con este tratamiento de forma exitosa. Esto es para el tratamiento específico de rodillas, en este caso, de una rodilla que tiene una afectación que puede ser mencionada en la lectura por desgaste, por lesiones deportivas o por formación de tumores. Entonces, este tipo de tratamiento se puede realizar en las rodillas de las personas afectadas con el fin de corregir esa afectación. No requiere una cirugía mayor como pudiera ser el trasplante completo de un órgano, sino que es una solución más inmediata a nivel de que no es tan invasiva. Sin embargo, obviamente necesita cierta cantidad de tiempo para lograr los objetivos, ¿verdad? Estos tratamientos se hacen, como pueden ver, en personas adultas. Esto es algo muy importante y lo recalco varias veces porque cuando comenzó a hacerse popular esto de las células madre aquí en Costa Rica, yo recuerdo que por lo menos en el coloquio, la gente normal, no a nivel de laboratorios, se hablaba del tratamiento de células madre, pero que era posible solo en bebés. De hecho, mencionaban cosas como que durante la formación del feto en el embarazo o con la conservación del cordón umbilical para los bebés, que eso podía ser beneficioso para ellos en el futuro. Pero no se mencionaba como que nosotros en la actualidad, si tenemos algún problema, ya como personas adultas, podemos utilizar nuestras propias células madre o hacer trasplante de alguna otra persona para poder resultar en un tratamiento beneficioso para nosotros. De hecho, el único ejemplo que yo recuerdo para este tipo de tratamiento es el trasplante de médula ósea, que era para el tratamiento de la leucemia, que ese sí ha sido como representativo de este tipo de medicina desde hace mucho tiempo. Entonces, ese sí lo recuerdo que estaba como que a cualquier edad se podía hacer y así, pero que se pueda trabajar en otras áreas del cuerpo sí es algo que resulta nuevo, ¿verdad? Por lo menos para mí, como les digo. En el caso de, para continuar con el cartílago, el trasplante de condrocitos autólogo con células en suspensión cubiertas con parche periósteo se denomina de primera generación. Cuando el periósteo es reemplazado por una membrana de colágeno, es de segunda generación. Y en el caso de la tercera generación sería la reparación del cartílago, que involucra la combinación de productos y células que crecen en una membrana carrier o en una matriz. Vean que eso significa que ha estado avanzando o que existen diferentes tipos de tratamiento trasplante de este tipo de células para el funcionamiento correcto del cartílago de la rodilla. El cartílago articular es extensamente estudiado como fuentes de células condrogénitas para el trasplante, pero el resultado muestra limitaciones en su expansión y capacidad para diferenciarse del cartílago hialino. Esto es porque la mayoría de las personas en algún punto de nuestra vida tenemos o vamos a tener algún tipo de desgaste en las rodillas y es
muy interesante saber que las células madre se han estudiado para el tratamiento de estas articulaciones que son tan importantes en el desarrollo funcional de una persona. El siguiente uso de células madre en el caso de trasplantes de genes sería en los huesos. La activación de las células madre y la proliferación de los progenitores celulares para formar nuevos osteoblastos se aceleran como resultado de un trauma, fractura, inflamación, necrosis o tumor. La movilización y la diferenciación de las células madre mesenquimáticas estarían influidas por la quimiotaxis y las interacciones con la matriz extracelular a través de las proteínas transmembrana como las integrinas, las MSC, parecen diferenciarse en las células de la población local bajo la influencia del microambiente. Otro punto sería la osteonecrosis. Vean que la primera es como resultado de un trauma, fractura, inflamación, necrosis o un tumor. La siguiente sería producto de una enfermedad que es la osteonecrosis, que también se puede llamar o vamos a identificar como ON, de la cabeza femoral. Una de las patologías que genera más dolor en la cadera suele asociarse con el tratamiento prolongado con corticosteroides y alcoholismo. Frecuentemente termina en el colapso de la cabeza del fémur con un subsecuente reemplazo total de la cadera. Habremos escuchado mucho sobre este tipo de tratamiento o cirugía que requiere un reemplazo total de la cadera. Hermigo fue el primero que sugirió que la ON podría ser una enfermedad de las células del hueso o MSC. Estos descubrimientos permitieron el acercamiento a la fisiopatología y el tratamiento de la ON como la implantación en la lesión necrótica de células madre de tejidos mesenquimáticos obtenidos después de la concentración de médula ósea autóloga. Es decir, se puede utilizar también las células madre obtenidas en la médula ósea para el tratamiento de este tipo de enfermedades. Vean que esto hace referencia, este segundo punto hace referencia a una enfermedad que se había estado tratando con una cirugía, con tratamiento médico normal y con una posterior cirugía que requería un reemplazo total o parcial de la cadera y que ahora se está tomando en cuenta o se está proponiendo que se haga este tratamiento de forma menos invasiva y que lo que se puede hacer es usar las células madre para sellar o introducirlas dentro de la lesión primaria donde está la parte necrótica y así sustituir esa lesión con células madre funcionales que puedan restaurar el funcionamiento normal de la cadera sin recurrir a el trasplante completo de la cadera. Aquí vamos a algunas de las imágenes, o bueno, les puse algunas imágenes que vienen como con ejemplo a esto que estábamos hablando. El primero es un trasplante a nivel de un hueso normal. Vean cómo se obtiene esta información de ADN. Eso que vemos ahí son las células. Estas son células madre, que se hace una transferencia directa. Y aquí se menciona esto que hablamos de la utilización de un carrier, ¿verdad? O matriz, para poder hacer el trasplante correctamente. Luego tenemos las conclusiones. En este caso, vamos a mencionar las conclusiones primero de los trabajos citados y después hacemos nuestras propias conclusiones. A pesar de todos los avances conseguidos hasta el momento en el campo de la medicina regenerativa, la aplicación clínica de las células madre adultas, principalmente de las derivadas de la médula ósea, continúa siendo el tema central y más debatido. Es decir, la aplicación de las células madre adultas que vienen de la médula ósea continúa siendo
parte importante o es la parte central de la investigación, a pesar de que se han descubierto otras aplicaciones, otros tipos de células madre, no solamente las de la médula ósea. Aunque en su uso ya se han obtenido resultados positivos en varias enfermedades, todavía no se conoce bien los mecanismos mediante los cuales las células trasplantadas podrían mejorar o promover la regeneración de los tejidos. Para tratar de explicar estos mecanismos se han sugerido varias hipótesis basadas en evidencias existentes que incluyen la transdiferenciación celular, la fusión de células y un efecto autocrino paracrino secundario a la liberación para las células de diferentes moléculas, solubles o citocinas, con acciones específicas que incluyen varios factores de crecimiento. Probablemente se ejecute más de uno de estos mecanismos. Quiere decir que a pesar de que se ha utilizado mucho y extensamente este tratamiento de trasplante de células madre para la regeneración de tejidos, no existe una base extensa de qué tan beneficioso puede ser, porque son tratamientos a largo plazo. Entonces, es algo que se tiene que observar conforme el paso del tiempo. Se ha comprobado que las células madre hematopéyicas pueden producir varios elementos solubles que son esenciales para su acción y que incluyen factores que intervienen en la citoprotección, proliferación, diferenciación y migración celular, angiogénesis, respuesta inflamatoria, asentamiento celular y quizás con otras funciones que aún no son conocidas del todo. Entonces, vemos que estas células madre pueden ser o forman parte de un tratamiento de innovación para diferentes tipos de enfermedades. Es importante recalcar que las células madre se pueden obtener igual de diferentes partes del cuerpo. Aún así, estas células madre esencialmente se están tomando de la médula ósea porque es la fuente principal de células madre y es en donde más existen estudios en este campo para el tratamiento de enfermedades que puedan ser derivadas con las células madre. Sin embargo, que las células madre vengan de la médula ósea no significa que no puedan servir para el tratamiento de enfermedades en otras áreas del cuerpo, porque, como habíamos dicho al inicio, las células madre tienen la característica de que pueden tomar la apariencia o funciones de cualquier otra célula. Entonces, que la célula madre venga específicamente de la médula ósea no significa que no va a existir la posibilidad de que pueda trabajar como una célula de un tejido muscular o de un tejido cardíaco, de un tejido nervioso, porque de hecho tienen esta característica y es la razón por la que se usan en el tratamiento de enfermedades así. Esencialmente, después de toda la investigación, concluyo que es un tratamiento muy innovador, a pesar de que ya tiene algún tiempo de existir. Si se profundiza lo suficiente, si se trabaja lo suficiente en este tratamiento, en este tipo de medicina, se podrían llegar a curar muchas enfermedades, porque si estas células pueden trabajar como células nerviosas también, hay muchas enfermedades del sistema nervioso que podrían tratarse. Enfermedades de los sistemas, del sistema óseo o de otros sistemas que tradicionalmente se están trabajando con tratamientos normales o con trasplantes completos de órganos. Se podría tal vez, si este tipo de defectos o enfermedades se pueden diagnosticar a tiempo o a en una cierta etapa, se podría incurrir en este tipo de tratamiento y así evitar una cirugía mayor o un trasplante completo del órgano que puede llevar a un rechazo del receptor a un órgano completo que no le pertenece. Entonces, este tratamiento en verdad podría ser la solución a muchísimas enfermedades, podría llevar a un futuro muy brillante la medicina y el tratamiento de muchos males genéticos y que se pueden también obtener a lo largo de la vida con traumas, fracturas o
otras situaciones. Esa sería mi conclusión. Y ahora vamos a ver, bueno, acá les puse otra diapositiva que contiene una imagen sobre cómo se ve más o menos una célula madre que pueda destruir las células tumorales, es decir, la formación de tumores, ¿verdad? Y como esto se puede utilizar también a nivel de la inmunoterapia, como parte de la misma conclusión, que es lo que les decía, estas células se puede utilizar para, este tipo de células madres se puede utilizar para el tratamiento de muchísimas enfermedades, no solamente para el tratamiento de enfermedades en la sangre, sino que también se puede utilizar para este tipo de enfermedades como la formación de tumores. Vean que se puede usar una célula madre, que sería una célula sana, en la zona afectada, que es donde se está formando el tumor, y que estas células modifiquen la información de las células tumorales y que así se deje de producir el tumor. Así, si en dado caso se retira, ya no vuelve a aparecer, o se puede destruir del todo la célula tumoral y no caeríamos en tratamientos más agresivos que pueden provocar otro tipo de efectos secundarios. Ahora vamos a ver los trabajos citados. Para la presentación puse solamente estos dos porque son los dos trabajos que cité en la presentación, y me gustaría que me dieran comentarios sobre esto, que me dijeran qué piensan, qué les parece, si hay algo que ustedes sepan, algo que hayan escuchado sobre este tipo de tratamiento, o si han podido presenciar algún tipo de tratamiento de estos, ya sea en vivencia propia o para algún familiar. Y con esto concluyo. Muchas gracias.